El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Al subsuelo de la patria, soy Manuel Valenti. Esta semana, como todos saben, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional los 4 artículos de la Ley de Medios que el Grupo Clarín había litigado en contra, en los cuales había pedido primero instancias de medidas cautelares. Como ustedes saben, hace 4 años se promulgó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y a partir de ahí inició una contienda donde el Grupo Clarín apelaba constantemente los fallos a través de cautelares, donde el gobierno defendía la ley que había sido declarada constitucional por el Congreso de la Nación. Y bueno, como saben, hace 3 meses aproximadamente estuvo la apelación. Se llamó a las 2 partes, al Grupo Clarín y al Estado, a argumentar, en su caso el Grupo Clarín, por qué pensaba que era anticonstitucional la Ley de Medios, y por otro lado el Estado defendiendo la ley que se había aprobado. Y bueno, para hablar del tema entrevistamos a Graciana Peñafort, que es abogada, en este momento es la directora de Asuntos Legales y Técnicos del Ministerio de Defensa, pero ella es la coautora de la Ley de Medios junto con Gabriel Malioto, entre tantos otros. Así que bueno, vamos a ir a verlo y seguimos con más Subsuelo de la Patria. Estamos con Graciana Peñafort, la coautora de la Ley de Medios. Yo quería preguntarte, ¿qué sensación tuviste antes de ir a la audiencia? De alguna manera, que la Corte Suprema llame a una audiencia para declarar constitucional o no esta ley, llamando a las partes a declarar y a de alguna manera argumentar. Mira, las sensaciones son siempre dispares. Nosotros creemos firmemente que una de las mayores fortalezas que tiene esta ley es justamente su proceso de debate público, que es profundamente democrático. De hecho,
el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Fran Larrué, dijo específicamente respecto al proceso, como se discutió la ley, que es un ejemplo que debe ser adoptado por el mundo, es decir, un modelo ejemplar de discusión de una ley de servicio de comunicación audiovisual. Dicho esto, le diría que desde esta perspectiva cualquier oportunidad del debate, de que el debate sea visible, es buena para la ley, porque es una ley que cuando vos demostrás los argumentos que hay, entendés la fortaleza constitucional y de derechos humanos que está en la misma estructura de la ley. Distinto es cuando no la visibilizan y terminás discutiendo eslogan. Pero también la sensación de que estaba bien, es un tema trascendental para la democracia. Nosotros compartimos que el tratamiento de esta ley por la Corte Suprema es un tema trascendental para la democracia, porque además la Corte está en una encrucijada que lo pone para dar la palabra respecto a 30 años de militancia a favor de una ley de comunicación audiovisual que fuera hija de la democracia, que era hecha por toda la militancia, por las universidades, por las organizaciones sin fines de lucro, que parecía recluida en las aulas de las universidades, mientras que en la realidad del sector se daba lo que Martín Becerra y Guillermo Mastrini han descrito como una concentración conglomeral que es la de mayor magnitud que ha experimentado la región. ¿Qué quiere decir? El nivel de concentración mediática que tiene la Argentina es de los más elevados de la región. Entonces, mirá la contradicción. Mientras la sociedad civil discutía cómo democratizar una ley de radiodifusión que habíamos heredado de la dictadura, el mercado y los grupos de poder concentraban cada vez más poder. Entonces, la solución de esta contradicción de la democracia argentina hoy está en manos de la Corte. Y digo, me parece que el mismo criterio de tema de trascendencia nacional con el cual se determina que esto debe ir a una audiencia pública, esperamos que sea el mismo criterio con el cual se decida. Es decir, esto no es un tema menor, este no es un tema de propiedad, no es un juicio de daños. Lo que está en juego acá es un concepto de democracia, una democracia participativa y con debate abierto, o una democracia de poca intensidad de discusión pública porque los actores que acceden a esa discusión pública son pocos y muy concentrados. Desde ese punto de vista, nosotros, las audiencias, al Estado le pareció una oportunidad de expresar argumentos y visibilizar un debate. Por supuesto, no es culpa de la Corte en sí misma. Hace 4 años que el Estado está explicando en distintas instancias judiciales estos dos principios, que hay un alto nivel de concentración en los medios de la Argentina, que este nivel de concentración es contrario a la libertad de expresión y que hay una nueva ley que es fruto del debate democrático que establece los límites a la concentración del mercado, pero no porque atente contra la libertad de expresión, sino porque tiene que promoverla. Y para que haya espacio para que todos hablen, hay que hacer esos espacios. Entonces, eso lo tiene que garantizar el Estado de alguna manera. Es que el Estado tiene suscrito convenios internacionales en los cuales garantiza la libertad de expresión. Sí, no importa si es el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, el Estado tiene que garantizar la libertad de expresión. Que además, ya desde el año 85, cuanto menos, la Corte Interamericana dice, miren señores, la libertad de expresión tiene dos aspectos. Una cosa es el aspecto individual. Yo tengo derecho a decir lo que quiero y tengo derecho a escuchar lo que piensan los demás. Pero hay un aspecto social que tiene que ver con el debate público, es decir, la posibilidad de escuchar ampliamente al resto y de ser escuchado por el resto. Entonces, este concepto de libertad de expresión como derecho colectivo, como derecho social, es lo que está en juego cuando hay concentración de medios. Si me preguntas, yo reitero lo que te estaba diciendo antes. A nosotros nos preocupan los 4 años pasados. Creemos que es una situación de trascendencia, que tal vez estas audiencias se podrían haber realizado antes, se podrían haber realizado cuando todo el mundo discutía derecho procesal. Es decir, discutíamos el derecho de las cautelares y nadie miraba el fondo. Y hay que entender una cosa, donde hay concentración mediática es alguien que se apropia de las voces que le corresponden al conjunto. Cada año que pasa es alguien que no pudo decir algo. Cada año que ha pasado es alguien que no pudo enterarse de algo. Y como no hay manera de subsanar, te diría, nosotros estamos de acuerdo con las audiencias, profundamente de acuerdo. No estamos de acuerdo con las enormes demoras judiciales que han impedido que esta ley se aplique en lo que se refiere a la desconcentración de mercado. Y te voy a decir una cosa que a mí me preocupa, la ley está vigente, está plenamente vigente. El problema es que como el jugador al que no se le aplican las normas de desconcentración
es tan importante para mucha de la gente, la ley todavía no ha logrado ver sus objetivos. Basta ver, mira, al calor de la nueva ley de servicios de comunicación surgieron señales, Pacapaca, CN23. Estas señales no están en la grilla de Cablevisión. Vos pensás esto, Cablevisión le da, según el informe que mires, servicio entre el 45 y el 55% del total de abonados de cable. Para esa gente, la ley de servicios de comunicación audiovisual no pasó. Claro, no los tocó todavía. No los tocó porque su proveedor para ver televisión ha decidido actuar como si la ley no existiera. Entonces, cuando vos vas al interior, vos empezás a ver otras señales, otras voces, pero ¿cómo haces que esto tenga un efecto multiplicador y que la diversidad sea real? Bueno, impulsando espacio para todos. Y para esto son necesarias las cláusulas que precisamente son las cláusulas discutidas por el Grupo Clarín. Acabamos de ver la primera parte de la entrevista a Graciana Peñafort, una abogada, una persona de las que, como dije anteriormente, le dio cuerpo, le dio alma a esta ley de medios. Una mujer que cuando uno la escucha hablar se da cuenta que está completamente empapada, interiorizada. A mí me gusta decir como que es un hijo de ella la ley de medios. Porque cuando uno la escucha hablar a ella, uno siente que la vive, que la siente, que habla desde un sentimiento profundo, desde un espíritu profundamente democrático, que es de lo que ella habla. Digo, la ley de medios viene a instaurar en este siglo XXI un nuevo paradigma de democracia que pasa a través de la comunicación en gran parte, donde todos, si no pensemos un poco, estamos atravesados por los medios de comunicación a través del internet, a través de nuestro celular, a través de la televisión, y es necesario que todos tengamos acceso a distintos puntos de vista, a distintos canales de información y que tengamos un acceso real, una verdadera posibilidad de acceder a distintos lugares, a distintas formas de comunicarnos. Y es eso de lo que habla esta ley de medios que fue declarada constitucional esta semana. Y aparte en una semana donde cumplimos 30 años de democracia. Esta ley también es hija de estos 30 años de democracia. Es producto de esos 30 años de sostener con idas y vueltas el sistema democrático, que es la única manera en que todos podamos decidir nuestro destino, equivocándonos y acertando. Así es como vivimos estos 30 años de democracia. Y bueno, vamos a ver la siguiente parte de la entrevista a Graciana. ¿Qué análisis hiciste vos, de los abogados y los defensores del Grupo Clarín, que me parece, a mi punto de vista, quiero preguntarte a vos, que la pifiaron o estuvieron muy acotados en la argumentación, comparado al Estado, que fue muy fuerte? Yo te diría dos cosas. Primero, para mí lo que quedó muy claro es que el Grupo Clarín está poco acostumbrado a discutir. ¿Por qué? Porque bien te pone eslogan, es decir, no se sienta a explicarte por qué está mal la ley. Te dice que tal o cual canal van a desaparecer. ¿Cómo discutir un eslogan? El eslogan es el reduccionismo. Entonces, cuando tiene que expresar sus argumentos... Y lo otro es que esta es la primera vez que la ciudadanía vio al Grupo Clarín discutir por sí mismo. Porque el Grupo Clarín lo que usa es una suerte de tercería. Entonces ves políticos que discuten la ley conforme un guión o una suerte de premisas que le da el grupo. También ves algunos intelectuales, si se quiere, pero el señor Clarín, es decir, los abogados, es la primera vez que se presentan ante el público y dicen: hola, yo soy abogado del Grupo Clarín y esto es lo que escribo y por esto ataco la ley. Esto no se había visto nunca. Nosotros hemos visto gente que se Silvana Lloyd, se la conocemos todos. Pero esta vez el Grupo Clarín tuvo que asumir la defensa en forma personal, sin intermediarios y sin la posibilidad de manejar ellos, además, la edición del mensaje. Y yo creo que en esto, en la audiencia de la Corte se vio muy claro. Mira, a quien la audiencia no le interesaba podía quedarse con los informes sesgados que hacía TN. A quien la audiencia le interesaba, el canal del Estado pasó la audiencia entera. Y además la Corte hizo un canal de internet que podía levantar cualquier canal. Entonces ya no había alguien que te decía qué ver y qué no ver. Vos como espectador elegías en qué canal estabas. Y por eso hizo falta un poder del Estado. En este caso fue la Corte Suprema, que articuló eso. Bueno, la ley es eso. El poder del Estado no diciéndote qué ver. El poder del Estado dándote la posibilidad de elegir qué ver. Claro. Que tengas mucha oferta. Después vos elegís, nadie dice que esto está bien y aquello está mal. Me parece legítimo a la gente que no le interesa. Pero lo que no puede ser es que puede haber gente que sí le interesan muchas cosas y que no tienen la posibilidad de enterarse qué pasa.
Y un ejemplo de estos días, ha habido un hecho que me parece espantoso, de mucha violencia contra Milagro Sala, que es una militante de la Tupac, la dirigente de la Tupac, pero sobre todo una militante. A la fecha, nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Yo me acuerdo cuando hace un mes le tiraron, agredieron a un militante, a Sergio Massa. Le tiraron una piedra. Y le tiraron una piedra. Y vimos mesas de debate, gente. Sí, bueno, yo puedo entender que no te guste Milagro Sala. Lo que no puedo entender es que no haya ningún canal de los que tengo acceso yo que le ponga un micrófono a Milagro Sala, porque yo quiero que ella me cuente, no quiero que otros me cuenten. La verdad es que la falta de pluralidad hace eso. Que yo, que quiero saber información de alguien con quien yo tengo alguna simpatía, más allá de la estigmatización que han hecho de la Tupac, lo que estoy diciendo es información pura y dura. Te doy un ejemplo cortito, lo mismo pasó hace poco con el video editado de Cabandier. Vos querés mostrar el video editado. Bueno, yo quiero un canal que me lo muestre entero. Pues yo quiero sacar mis propias conclusiones, no quiero que me digan qué pensar. Vos tampoco querés que te digan qué pensar. Y quien no está firmando, mucho menos. Entonces, la pluralidad es la posibilidad de elegir. Y el Estado, por otra parte, como ha dado el proceso democrático de discusión de la ley, ha sido interpelado muchas veces. El Estado está acostumbrado a que lo reten, a que le discutan, a que le digan de todo menos bonito. Y fuimos ahí a hacer básicamente lo que venimos haciendo en los últimos 5 años. Discutiendo la ley, explicando que la ley es un cambio de paradigma, que es un concepto moderno de democracia, en el que la participación es una categoría importante, en el que la pluralidad es necesaria para que haya libertad de expresión. Y fuimos y dijimos eso, si querés, con el convencimiento, no solo de que al momento de hacer esta ley se trabajó mucho y se estudió mucho, sino con la certeza que la ley, además de la reflexión, si se quiere, de académicos, tiene la reflexión de todo un pueblo que participó en su elaboración. Porque la gente se olvida que esta ley se discutió un año entero en foro, y se receptaron propuestas, hubo audiencias públicas. Es decir, la ley tiene la sabiduría que solo tienen los pueblos. Yo creo que en los últimos tiempos hemos visto una enorme cantidad de presiones de las presiones de los grupos de interés que presionan a través de editoriales y a través de conductas cuyo objetivo, a ver, yo creo que el objetivo de esto no es analizar si hay o no hay libertad de expresión, me parece que expresión de grupos de interés sobre la Corte, básicamente. En los otros días yo leía una nota de Nación que levantaba una nota de un diario norteamericano, la experta en asuntos latinoamericanos del Wall Street Journal, creo, decía esto, bueno, la Corte Argentina, bueno, sí, por supuesto, a mí me encanta el concepto que han acuñado de democracia, de dictaduras democráticas. Una contradicción. Es un oxímoron, qué sé yo. Y esta señora planteaba una mirada sumamente crítica de la libertad de expresión en Argentina y terminaba diciendo que, bueno, que la Corte tiene una situación entre la cual la democracia está en peligro y la democracia es que la Corte falle a favor del Grupo Clarín, mientras que si no demostrará que es otro órgano cooptado por esta dictadura democrática. Yo decía, caramba. Sí, también me acordé de una cosa que yo había leído esa periodista hace muchos años, analizando el conflicto educativo que tuvo, que pasó en Chile, que se acuerdan de Camila Vallejo, la dirigente extraordinaria. Sí, bueno, un cuadro político, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero es un cuadro, es aparte una chica joven, así que demuestra lo mejor que pueden hacer de las sociedades que se democratizan, que son dirigentes jóvenes, con ilusiones, con ganas, con el empuje de llevarlo adelante. Y me acordé que esta misma periodista había descrito a Camila Vallejos como ese bebé de pañal rojo. Hice la hilación, ¿se acuerdan cuando estábamos con el conflicto con las patronales del campo? Dice, claro, ese sucio trapo rojo. Y sería un pañal rojo, digamos, finalmente. Dije, claro, hay un nivel de sectores de interés que todo lo que es popular, que todo lo que es fruto de la reflexión democrática de los pueblos y no fruto de los contubernios del poder, tiende a estigmatizarlo, es decir, antes era comunista, después, siempre una hipótesis de sospecha sobre aquello que nace de la reflexión democrática de los pueblos. Ellos no defienden la libertad de expresión en los términos en que lo defendemos nosotros.
Ellos defienden la libertad de expresión en el entendimiento de que existe una verdad y que ellos son los difusores de esta verdad. Sigamos escuchando a Graciana Peñafort y Juan Domingo Perón en su último texto, en su legado político, que él escribió que presentó el 1 de mayo de 1973, él decía en su modelo argentino para el proyecto nacional que de comunicación eran los métodos de vasallaje cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos si no todo lo que uno aprende, ¿no? A través de la televisión. ¿Y qué aprende? Digo, uno ve todos los días, si no es lo más fácil de verlo, en los dibujitos animados, los nenes aprenden palabras en un castellano neutro que no tiene poco que ver con el idioma en el que se manejan cotidianamente o en el castellano que ellos usan cotidianamente, en las costumbres que ven todo el tiempo en la televisión, en las costumbres que nos enseñan, en las formas de vivir que nos enseñan constantemente en la televisión, en los valores. Eso es lo que hablaba Juan Domingo Perón, del vasallaje cultural que utilizan los medios para colonizarnos, estas grandes potencias económicas que lo hacen a través de nuestra economía, condicionando nuestra política y también penetrando nuestra cultura, a través de la televisión, los medios masivos de comunicación, los libros, los intelectuales. No está mal ver eso, pero de lo que habla es que no había producciones propias en esos grandes medios masivos de comunicación que nacieran, como decía Graciana Peñafort, de una profunda reflexión del pueblo, que nacieran de nuestra necesidad, de nuestra necesidad de expresar distintas cosas. Y por otro lado también Juan Domingo Perón decía que el hombre se cristalizaba y se transformaba en un hombre niño, que es aquel que se deja llevar solo por lo sensorial y pierde en gran parte su vida espiritual. Se transforma en una persona que, en esa sociedad de consumo de la que él hablaba, en una persona completamente consumista que se deja llevar por lo visual y pierde en gran parte su vida espiritual por estos valores que la televisión nos inculca y nos mete en la cabeza todos los días. Bueno, vamos a seguir viendo el informe con Graciana y volvemos con el más subsuelo de la patria, pero antes quiero dejarles un número de teléfono por si quieren llamarnos, quieren dejarnos algún mensaje, es el 4249-7123, y si quieren vernos por internet pueden vernos en www.subsuelopatria.com.ar. Cuando ellos hablan de libertad de expresión, muchas veces están hablando de rentabilidad de empresa. Esto quedó evidenciado en la audiencia, cuando Lorenzetti le pregunta a los abogados del Grupo Clarín, ¿cómo afecta esto a su libertad de expresión? La única respuesta que se les ocurrió fue sacar un balance. Claro. No hay que confundir los derechos con la rentabilidad de determinadas actividades. Ajá. En ese sentido, a mí me parece que lo que hay que tener muy claro en este debate, y creo que lo dijo muy bien Pervisky, entre otros, cuando le dice a la Corte, señores, no se olviden que hay un pueblo aquí fuera. Porque en realidad este debate parece como el debate, siempre lo han pintado como el debate del gobierno contra un grupo monopólico. Y lo que se olvida es que yo no creo que sea el debate del gobierno, yo creo que es el debate de un Estado, aparte de un Estado que ha hecho una reflexión democrática muy profunda para llegar a esta ley. Acordémonos, hace 10 años se decía que esta ley no se podía cambiar. Entonces me parece que hay una fuerte defensa de un sistema concentrado que ha determinado privilegios y oprimidos. Y los oprimidos somos todos. ¿Cómo ves vos, después de 4 años, más allá que esté la audiencia, el espíritu que vos imaginaste plasmado en la ley y su aplicación? ¿Tiene que ver con lo que ustedes pensaron en una primera instancia? ¿Vos lo ves plasmado, lo ves en la realidad? ¿Ves ese cambio que genera? Yo creo que la ley hay hechos de la historia democrática del país a partir del 83 que son hechos históricos, que tienen mucho que ver con la democracia y cómo se ha podido consolidar. Yo creo que el juicio a las juntas es uno de ellos, siempre se lo voy a agradecer al doctor Alfonsín. Creo que la nulidad de audiencia de vida y punto final es otro. Que si queréis, yo siempre lo simbolizo con uno de los momentos más lindos que tiene el kirchnerismo, que es cuando Néstor ordena bajar los cuadros, porque es el fin de la impunidad. Otro punto estoy diciendo, por supuesto hay otra, yo creo que es la discusión de esta ley.
Porque esta ley ha demostrado, ha evidenciado con mucha claridad cómo se escribe la historia argentina. Ha demostrado qué son los poderes fácticos. Esos señores que vos no conocías, ahora los conocés. Sabés cómo piensan, sabés cómo presionan, sabés cómo se vinculan con el poder del Estado. Entonces, y aparte lleva un punto de reflexión donde la ciudadanía discute y cuestiona. Porque antes, mi abuela decía, es cierto porque lo vi en televisión. Hoy mi vecina había visto en televisión algo y lo discutía. ¿Entendés? Digo, y no es porque... Pero hay una reflexión democrática, y esa reflexión democrática es sobre los asuntos públicos. Y desde este punto de vista me parece que la ley en eso ya ha sido como un enorme avance para la Argentina, porque nos hemos vuelto ciudadanos con juicios críticos. Y está muy bien, eso es lo que debemos ser los ciudadanos, porque la realidad es eso que nos dicen que nosotros tenemos que aprender a ver cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras necesidades. Y sabes que también tenemos que aprender dos cosas. Por un lado, no nos tenemos que olvidar de la posibilidad de empatía, es decir, de entender los sentimientos del otro. Porque a veces uno, sobre todo uno cuando es militante, en lo enfático y en el amor y en la pasión, te olvidas que hay determinadas cuestiones que al otro le pueden chocar. Y hay que aprender que no es que el otro tenga aversión, sino por el otro lado, lo que también esto es la obligación de uno, es aprender a ser tolerante. Nosotros siempre decíamos, para explicar esto, que es mentira que con esto va a haber, no solo con esta ley, va a haber voces que van a decir cosas que a mí me van a dar ataques de caspa. Pero mi obligación como ciudadana de una democracia moderna, de una democracia con libertad de expresión real, como derecho colectivo, es desarrollar la tolerancia tal que yo pueda coexistir con mensajes que me disgustan. Inclusive hay debates teóricos, ¿no?, sobre si la libertad de expresión es incluso la libertad de mentir. Vos sabés que yo siempre digo, si habrá responsabilidades ulteriores, pero yo jamás podría dejar de transmitir una información porque sospecho que es mentirosa. En todo caso, después, quien miente, que sea responsable, y como bien dice el Pacto de San José de Costa Rica, responsabilidad ulterior. Primero, yo sí, lo primero que te diría para completar tu pregunta es, yo creo que esta ley ha tenido una incidencia enorme en la calidad de la democracia argentina, dándonos un país en el que se debate con pasión, pero se debate también con razones. Y también nos ha dado un enorme juicio crítico como audiencia. Sí, como audiencia, sobre todo esto de que uno sabe cómo está operando cada medio. Ahora ya no es más que son verdades reveladas los medios de comunicación, eso me parece lo más importante. Son verdades relativas. Y aparte, mira, mi madre me va a matar cuando escuche esto. Si los hombres ya hemos decidido no pedirle la verdad absoluta a los dioses, ¿cómo se lo vamos a pedir a un periodista? La verdad, la única verdad que existe es la que podemos construir nosotros como realidad subjetiva. Pero eso está dado por muchos puntos de vista y la mejor manera es ver todos esos puntos de vista y después uno elige. Y uno va a elegir de donde piensa, de donde siente, de donde cree. Pero me parece que eso ya es un enorme beneficio democrático que esta ley ha traído y que además creo que es la principal fortaleza. Y lo segundo, yo creo que hay nuevas voces. Cuesta todavía escucharlas. El tamaño de algunos jugadores es muy grande, los obstáculos para la aplicación de la ley son enormes. Pensá en las cooperativas todavía peleando judicialmente para participar. Nosotros somos un medio cooperativo. Bueno, entonces, por ejemplo, pero de a poco empiezan a aparecer nuevas voces. Lo que hay que trabajar responsablemente es cómo ahondás en que esto sea cada vez más amplio y cada vez más voces. Sabiendo además que así como surgen nuevas voces que te caen más simpáticas a las preferencias estéticas y simbólicas de uno, van a surgir otras voces que te van a caer bastante más antipáticas a las preferencias estéticas y simbólicas de uno. Pero bueno, ese es el desafío. Sí, bueno, Perón decía, ¿no?, que los medios de comunicación eran un método de avasallaje cultural en el año 73, digo, parece que la ley de medios plantea romper con eso, digo, que sea un mecanismo de expresión y donde surjan nuevas ideas y poder para pensar en vez de... Y tengo manejo, si alguien quiere ser víctima del vasallaje cultural, bueno, que lo sea, me parece que es la posibilidad también de reconstruir las propias culturas y aprender de las otras. Aparte hay un tema que para mí no es menor, que tiene que ver que toca de costado un tema que está tan de boga, tan de la agenda fea, que es el tema de la seguridad. Yo creo que la violencia básicamente es un acto de incomprensión.
No, en general la violencia social tiene que ver con que no comprendo y por lo tanto agredo. Es decir, entonces es el policía que le dispara al pibe por portación de cara. Es el pibe que ve un policía y cree que le va a disparar, entonces le dispara antes. ¿Sí? Yo creo que si vos empezás a entender los colectivos, ¿sí? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la segregación? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo afectó la droga en tu crianza? Es decir, vos empezás a comprender, dejar de poder odiar. Puede que no aceptes. Ahora, yo dudo mucho que alguien que conoce, parte de una minoría, la situación de violencia en las calles, que sufren mis compañeros y compañeras travestis, que ejercen la prostitución, podría alegremente salir a burlarse. ¿Entendés? Pero para eso esa gente tiene que tener una posibilidad de expresarse. Y el problema de nuestro sistema de comunicaciones es que, como la información era una mercadería que solo la hacían las organizaciones con fines de lucro en la antigua ley, solo era válido aquel contenido que vendía detergentes. Esta ley de medios justamente lo que promulga es que haya más voces, más pluralidad de voces, que haya democratización en las voces. No como dice Clarín, que atenta contra la libertad de expresión. Esto no va en contra de un grupo, de una persona, sino que va en contra de la formación de monopolios, que va a favor de que se generen canales alternativos de comunicación, como es este canal que es un medio cooperativo. Digo, esta ley de medios también lo que fomenta es la generación de canales de comunicación de las universidades, de los pueblos originarios, canales regionales, canales de sindicatos, canales de organizaciones, de las organizaciones libres del pueblo, que es lo que se dice. Toda forma de organización que tenga la posibilidad de comunicarse y de tener un canal de comunicación. Esto es gran parte en la profundidad del espíritu de esta ley. Y bueno, esta semana, como se declaró la constitucionalidad, y es una ley del pueblo, una ley que gente no allegada al kirchnerismo también bancó, que fue votada por amplia mayoría en el Congreso, se autoconvocó automáticamente después de escuchar la noticia de que se declaraba constitucional, y se juntaron todos en la plaza, las organizaciones, los autoconvocados, figuras de los medios, y estuvimos allí entrevistándolos y preguntándoles qué pensaban y qué habían sentido al escuchar la noticia. Bueno, estamos con Javier Romero. Bueno, queríamos preguntarte cómo te enteraste de la noticia, cómo fue el momento y qué primer análisis podés hacer a pocas horas del fallo de la Corte. Estoy pensando cómo me enteré, creo que por Twitter. Lo estaba viendo y vi que había salido y enseguida, digamos, fui a consultar las agencias de noticias, etc. Y en principio un día de mucha alegría, es una ley que es muy peleada. Fíjate que recién ahora, mañana se cumplen 30 años de democracia y recién ahora se puede reemplazar una ley de la dictadura que fue concebida a imagen y semejanza de Videla y de Martínez de Oz. Bueno, 30 años de lucha popular, del esfuerzo de un montón de organizaciones gremiales, sociales, políticas, culturales, que pedían y luchaban por una ley de medios democrática. Finalmente, hace 4 años, el Poder Ejecutivo la envió al Congreso, lo votó la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores. ¿Y cómo será el poder de una corporación económica que logró frenar esa voluntad popular durante 4 años? Así que hoy la Corte fue muy clara, digamos, no afecta, al contrario, no solo no afecta a la libertad de expresión, sino al contrario, permite la pluralidad de voces y de opinión, así que estoy muy contento, me parece un día muy luminoso. Quería preguntarles cómo tomaron la noticia hoy, ¿qué estaban haciendo cuando escucharon la noticia de que era constitucional la ley de medios? Yo estaba en la oficina, en el escritorio, con la máquina prendida y siempre tengo el diario Infonews prendido y veo la noticia, no lo podía creer. Lo primero que hice fue poner la página de Clarín para ver qué decía, pero no, nada decían todavía. Entonces digo, voy a ver a página, bueno, ahí lo confirmé. No lo podía creer, empecé a avisar a todo el mundo y bueno, y una alegría porque 4 años esperando demasiado y para que estos señores hagan lo que se les venga en gana. Mañeto, se te acabó la fiesta.
Yo estaba en la casa, en Lanús, ¿no? Y un hermano mío desde Salta me avisa. Yo no lo podía creer porque había estado escuchando anteriormente una radio mala que piensa en contra. Y yo estaba muy deprimida, pero cuando me dice eso no lo podía creer, así que empecé con los gritos y las alegrías, ¿no es cierto?, de alrededor, porque yo creo que esto es realmente paz. Hacer justicia, que se apruebe, que se diga que esto es constitucional, esta es la verdadera paz, no la que proclamaban la otra noche cierta gente que salió ganadora. Esto es paz. Cuando hay justicia, hay paz. Si no, no puede haber paz. Eso es lo que yo pienso, muy alegremente feliz. Bueno, estamos con Marcelo Coeni. Queríamos preguntarte qué análisis hacer al corto plazo de sancionada la constitucionalidad. Mirá, yo creo que esto es una alegría grande, un gran triunfo para el pueblo argentino, un triunfo que históricamente lo vamos a ver, porque digamos, esta ley fue gestada de la mayor participación popular, fue parte de una lucha de casi 30 años de hombres y mujeres que se pusieron al hombro de derogar una ley que, si no tuviera suficientes causas para derogarse y reemplazarse por una nueva ley, llevaba la firma de Videla y Martínez de Oz. Por eso esa lucha de tantos años después fue cristalizada a partir de escribir una, digamos, que primero se organizó como resistencia en la coalición por los 21 puntos de una radiodifusión democrática, después se plasmó en el escrito de una ley, esa ley se discutió en foros en todas las universidades del país y se modificó y después vino al Congreso y se aprobó por mayoría no solamente de nuestro bloque, sino de todos los bloques existentes en la Argentina. Realmente eso es lo más parecido a cómo debiera configurarse participativamente una ley. Y un grupo económico, una corporación, se paró de mano frente a la democracia, se paró de mano frente a la decisión y la voluntad del pueblo argentino, y lo que pasó es que estuvo a punto de esa corporación, demostrando el poder que tienen las corporaciones, de torcernos el brazo. Pero hoy, de alguna manera, esta corte, que no es una corte que a uno le parezca que es lo mejor que podemos tener, ni nada que se le parezca, pero que se jugaba su prestigio jurídico en fallar en contra de la constitucionalidad de una ley que sin duda era absolutamente constitucional porque plasmaba la igualdad en términos de la construcción de la comunicación y la distribución de la palabra. Lo que hizo fue convalidar lo que realmente es, que es que esta ley está correctamente sancionada, es correctamente constitucional y es una ley que de alguna manera democratiza para todo el pueblo argentino el uso de los medios de comunicación audiovisuales. Por eso la verdad que no puedo sino estar contento, mucho más cuando es apenas un par de días de los grandes traspiés que tuvo este proceso, como en el 2009, en que me parece que esta alegría nos renueva la fuerza y la convicción para seguir luchando por una patria más justa, por una patria más libre. El Grupo Clarín, junto con sus periodistas como Joaquín Morales Solá, como Sarlo, fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la inconstitucionalidad de la ley de medios y la cercenación de la libertad de expresión, a lo cual esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, dijo, no solo elogió a la ley de medios, sino que dio a entender de alguna manera que estaba a la vanguardia y desestimó esta denuncia, también diciendo que era parte de la libertad de expresión las cosas que se dicen de ambas partes desde todos los medios de comunicación, porque ellos, quejándose de que no hay libertad de expresión, le dijeron de alguna manera estaban ejerciendo su libertad de expresión, ¿no? Esta es la contradicción por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos los puso a la luz, donde en ese día decían que los abogados de Clarín y sus periodistas no sabían qué contestar ante ese alegato. Y bueno, vamos a ir a ver la última parte de la entrevista a Graciana, que la verdad nos complementó mucho con su información y donde profundiza en gran parte sobre qué es esta ley de medios. ¿Por qué es un derecho humano en el siglo XXI tener acceso a la información y a distintos comunicadores? Mira, básicamente tiene que ver con el
sistema de toma de decisiones de la democracia y también con la complejidad del mundo. Hace 500 años el mundo era mucho más chico, de hecho la gente tenía el campito que trabajaba, su casa, le vendía a un señor feudal que ni siquiera elegía como autoridad, nacía ahí y el señor feudal también nacía señor feudal, no es que tenía muchas chances vocacionales en el tema. A medida que el mundo se ha ido agrandando y complejizando y se ha ido democratizando, empieza a discutirse el concepto del debate público, así como las sociedades decidimos qué es bueno y qué es malo. Cuando lo decidía el señor feudal no tenía muchos recursos, era el rey, pero ahora lo decidimos en conjunto. Y para decir que es bueno y es malo tenés que poder conocer las cosas acabadamente, y para eso es el debate democrático. Para conocer, para debatir, para profundizar. Y en esto vos lo que tenés que tener son muchas fuentes, porque te voy a dar un ejemplo corto, pero supongamos que tenemos un partido de fútbol. Y yo puedo poner la cámara en la Barra Brava. Entonces, ese partido de fútbol va a ser un evento de violencia, probablemente puede llegar a haber drogas. Ahora, si yo pongo la misma cámara pero apunto al arco, lo que va a haber es un hermoso evento deportivo al que irías con tus hijos. Ahora, si vamos a sacar una ley sobre eventos deportivos, ninguna de las dos cámaras únicamente es cierta. Es decir, ni es solo un evento deportivo ni es solo un hecho de violencia. Entonces, para poder determinar públicamente qué vamos a hacer con el fútbol, ¿van a jugar con visitantes o no van a jugar? Tenemos que tener las dos cámaras. Esas dos cámaras es la pluralidad. Porque si no, vos te quedás con que el fútbol es una sola cosa. ¿Sí? Y bueno, lo mismo pasa, imagínate cuando elegís presidente, imagínate cuando elegís proyectos políticos, imagínate cuando opinás sobre aspectos como el desendeudamiento del país, como la asignación universal por hijo. Digo, cada una de estas posturas tiene muchos contrastes, muchos valores en juego, y la sociedad tiene que conocer esos valores y discutirlo, porque a lo mejor lo que es válido para mí puede ser absolutamente inválido para otros, pero discutámoslo porque yo creo que es válido. Porque si no sería una sociedad caprichosa, yo creo sí porque sí o no porque no. La verdad que en el fondo uno rara vez actúa así, uno tiene prejuicios, tiene ideas, tiene información, tiene creencias que lo llevan a estar a favor o en contra de determinadas cosas, pero el debate público es la manera de decidir democráticamente, o sea, es la manera en que se construye la democracia que después se resuelve a través de elecciones. Para que esta construcción y esta reflexión sea válida, tienen que estar interpretados todos los actores. Y para eso hace falta pluralidad de voces, pluralidad de comunicadores. Mira, te doy un ejemplo chiquito. ¿Se acuerdan cuando se discutió la ley de prepaga? Sí. ¿A cuántas asociaciones de gente que pelea contra las prepagas porque no le da cobertura entrevistaron los medios grandes? A ninguna. A Velocopit lo vimos, que era el señor que era como el presidente de la Federación de Prepaga. Sí. Lo vimos en todos los canales. Bueno, eso no es un debate parejo. Porque vos tenés un señor que te decía que el sistema de salud se iba a colapsar, que estaban llegando los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Entendés? Ahora, y la historia de la gente con hijos discapacitados que no acceden a la salud, de los chiquitos que necesitan tratamientos especiales, de los viejos, sí, enfermedades que existen, todo eso no era un problema. No, el problema está, el problema es que no había una cámara que le diera parte del debate. Bueno, se aprobó la ley afortunadamente porque este gobierno recoge las necesidades del pueblo y hace leyes, ¿entendés? Y el sistema de la salud no colapsó, La verdad es que no colapsó. Ahora, lo mismo pasó cuando dijeron esta ley, que iba a ser algo catastrófico. No pasó. Estamos debatiendo, estamos peleando para que se implemente con mayor profundidad y sobre todo tenemos este problema de que tenemos algunos jugadores muy grandes que todavía no han terminado de adecuarse. Entonces, estamos surgiendo con voces nuevas cuando hay algunos señores que gritan. Entonces, viste lo que pasa en tu casa. Cuando el papá grita, los chiquitos que tienen voz finita se callan. Bueno, acá te digo lo mismo. Es así. A mí me da un poco de sensación de que yo no quiero, yo soy una militante política, yo no quiero conformarme con esto. ¿Entendés? Tenemos que pasar este estadio para profundizar en otras cosas. Digo, hay un montón de temas que
que vale la pena reflexionar respecto. Mira, ayer discutía estas discusiones que uno tiene en los medios virtuales, ¿no? Hay un pibe que no sé por qué, que todo el tiempo me bardea. Los otros días me dice, ¿qué opinás de que 678 le negó el derecho de réplica casero? Digo, mira, la verdad no he visto el programa, porque la verdad estaba en la oficina cuando estaba haciendo el programa, pero digo, y mirá, lo mismo que opiné cuando la Nati se lo delegó a Delía. Yo creo que el derecho de réplica hay que sacar una ley que diga cómo hacerlo, para que no haga falta un abogado, para que tengas una manera, pero en cualquier caso, no importa quién es el que lo pide. Ahora, como estamos todos concentrados en lograr, estamos coartando algunas posibilidades de discusión a futuro. Yo quiero más derechos, quiero más ciudadanía. Te doy un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con la convergencia? Digo, ¿cómo hacemos para que más gente tenga internet? ¿Qué vamos a hacer con los derechos culturales? A ver, si los bienes culturales son derechos humanos, ¿es válido que tengas que pagar para acceder a ellos? ¿O te están discriminando por pobre? Entonces, hay derechos humanos de primera generación para los que pueden pagar por ellos y derechos culturales de segunda calidad para los que no pueden pagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con derechos de autor, por ejemplo? Me parece que esta ley es el puntapié inicial para una construcción de una ciudadanía comunicacional democrática, pero que es el primer paso. Entonces, yo soy militante y quiero más, soy ambiciosa, quiero más discusiones, quiero más derechos, profundizar en mayores cosas. Yo creo que estos 4 años han sido muy gravosos para la democracia. Si querés, también han visibilizado muchas cosas que eran muy difíciles de explicar. Cuando vos ves a los jueces, algunos jueces, no todos, con esta sensibilidad para los reclamos del poder económico y esta absoluta indiferencia para los reclamos de los más débiles, vos decís, bueno, esto explica dónde tenemos todavía algunas cosas que corregir. Cuando vos ves diputados que deciden no discutir en el Congreso y se discute en un set de comunicación, a un set de televisión, bueno, también te das cuenta qué tipo de representación política tenés y cuál querés. Digo, todo lo que ha pasado estos años te ha puesto muy en evidencia cuáles son las cosas que tenemos que mejorar de la democracia argentina. Esta ley no es la ley del gobierno, no, yo creo que ni siquiera es la ley del Estado, vos lo ves, esta ley es la ley del pueblo, o sea, yo creo en este caso además que el pueblo siente suya la ley. Nadie diría que esta es la ley kirchnerista. Hay gente que se la apropió y es sumamente antikirchnerista. Exactamente. Pero bueno, es lo que tenemos, aprovechemos la experiencia que nos dieron estos 4 años, veamos aquellas cosas en las que fallamos, para aprender de ellas, reflexionemos y vamos para adelante. Aparte, esto, la patria, si no se hace todos los días, empieza a retroceder y nos ha costado mucho llegar hasta acá. Vamos a darle un paso atrás. Exactamente, en eso somos muy kirchneristas. Bueno, luego de la audiencia pública que fue hace 2 meses aproximadamente, los jueces, los abogados del grupo Clarín dijeron que si la Corte fallaba en contra del grupo, ellos iban a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual fueron esta semana. Creo que recibieron más bien un cachetazo, porque todos los fantasmas que ellos generaron, todas esas mentiras que ellos construyeron, una de las cuales era que a través de la pauta oficial el gobierno cercenaba la libertad de expresión o condicionaba a los periodistas. Bueno, lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue totalmente lo contrario. Dijo que el porcentaje de pauta oficial es mínimo, totalmente mínimo y pequeño en comparación con la pauta privada. Por lo tanto, no se puede condicionar a ningún periodista ni a ningún medio de comunicación a través de la pauta oficial. Esta y otras tantas mentiras son las que derribaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde al grupo Clarín y a sus periodistas, cuando la vocera le preguntaba sobre si no era libertad de expresión, como repetía anteriormente, que hablaran en contra del grupo Clarín o que se quejaran de su accionar otros medios de comunicación, no era parte del juego democrático y del juego dentro de la libertad de expresión, a lo cual Joaquín Morales Solá no supo qué responder. Bueno, vamos a ir a ver la última parte, donde estuvimos en la plaza entrevistando a distintas figuras como Fernando el Chino Navarro o Enrique Deive, que es secretario de Empleo de la Nación, un hombre que está desde el 2003 en la cartera de trabajo y que viene abogando por la generación de estos 5 millones de empleos y muchos más
desde larga data, un militante de toda la vida. Vamos a ir a ver la última parte y voy a dejar un teléfono para que quiera comunicarse y dejarnos algún mensaje al 4249 o el 7123 y para vernos por internet en www.subsuelopatria.com.ar pueden vernos en vivo y también están los programas grabados. Vamos a ir a ver la última parte y nos vemos en el próximo Subsuelo de la Patria. Estamos junto a Emilio Pérsico. Queríamos preguntarte sencillamente qué evaluación haces a las pocas horas de la sanción de la ley de la constitucionalidad de la ley de medios. Bueno, creo que es un avance, es decir, es una pelea de 4 años respetando la ley contra un grupo y una corporación que no quiere respetar las leyes de la Argentina, que ya lo ha demostrado y que sigue amenazando que no lo va a respetar. Entonces creo que bueno, este proyecto viene demostrando que con la legalidad que nos da el gobierno, con la legalidad que nos da el Parlamento, vamos a seguir transformando la Argentina y vamos a seguir transformando las corporaciones para tener más democracia. Y que sea después de 2 días de las elecciones legislativas. Creo son los tiempos que se planteó la Cámara, la Corte. ¿Por qué lo habrá hecho? Ellos sabrán. Digamos, no querían darnos el triunfo, se ve antes de las elecciones. Está bien, son cosas que de esta justicia imparcial que no hemos concebido. Quería preguntarte qué estabas haciendo cuando escuchaste la noticia y qué sentiste, qué fue la reacción. Sentí pensar Néstor y lo que no le pudimos dar los militantes el día domingo. Gracias por el regalo que nos hizo y que realmente lo que estaba haciendo era estaba mirando las actas de escrutinio, analizándolas, miro la tele así en la oficina, siempre miro los zócalos de las noticias y veo que se había fallado por la constitucionalidad de la ley de medios. Pensé en Néstor enseguida, gracias por este regalo desde el cielo, pero en que en realidad no es ningún regalo porque era lo que la justicia debería haber hecho hace tiempo. Y esto me parece que los militantes, los compañeros, tenemos que trabajar más, no podemos fallar a Néstor, no podemos fallar a nuestra jefa Cristina, tenemos que seguir profundizando, tenemos que seguir trabajando muchísimo más de todo lo mucho que ya venimos trabajando. Estamos con Enrique Davis, secretario de Empleo de Nación. Quería preguntarte qué evaluación haces al cortísimo plazo, ¿no?, de la declaración constitucional de la ley de medios. Y la verdad una alegría enorme, todo el pueblo en la calle, contentos, felices, algo que hace 4 años que estamos esperando, que se ha debatido a lo largo y a lo ancho del país, que era una vergüenza que la Argentina no pudiera tener en plena vigencia la ley de medios audiovisuales, con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso, y que realmente era algo que estábamos todos esperando, que en algún momento pensamos que parecía que iba a haber alguna dificultad en el fallo de la Corte, y bueno, debemos reconocer que la Corte Suprema de la Nación ha estado a la altura de las circunstancias en un fallo ejemplar. Bueno, estamos con Celeste Mainetti, responsable de la Secretaría de Prensa y Comunicación del Peronismo Militante. ¿Qué análisis podés hacer, no, más allá que hayan pasado pocas horas? Mirá, en primera instancia se me llenaron los ojos de lágrimas. Creo que esta militancia que se le puso a la aplicación plena de la ley de medios estos años, y particularmente, bueno, estamos a 2 días del domingo, es un homenaje, se me cruza mucho con el aniversario de la desaparición física del Flaco. Entonces la primera persona en la que pensé fue en Néstor y en decir cómo lo estará viviendo en este momento, y creo que acá, que así en cada persona que está hoy acá. Estamos con Jerónimo Quevedo, cineasta. ¿Qué sentiste cuando escuchaste la noticia? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Lo primero que se me pasó por la cabeza fue una alegría enorme, una satisfacción tremenda por haber conseguido después de 4 años la aplicación de la ley de medios, porque uno piensa que por ahí uno desde el cine solamente puede trabajar en la pantalla grande, pero yo sé que la ley de medios también significa poder llevar el aspecto creativo a la pantalla chica, es decir, que se multipliquen las posibilidades que tenemos nosotros como cineastas y como realizadores de poder mostrar nuestros
trabajos también en la televisión y que no todo pertenezca a pequeños monopolios, que siempre son las mismas personas que trabajan, los mismos contenidos, la misma línea. Es decir, yo creo, considero y espero que ahora con la aplicación de esta nueva ley, las voces emergentes y las voces jóvenes del cine argentino también puedan encontrar su lugar en la pantalla chica. Ojalá que así sea. Estamos con Fernando el Chino Navarro. Queríamos preguntarte qué análisis haces, digo a la brevedad, ¿no? Se sancionó hoy la constitucionalidad. ¿Qué análisis haces hasta el momento? Que queda claro que somos todos iguales ante la ley. Hasta ahora Clarín tenía la pretensión, y con Clarín otros grupos económicos y corporaciones, que podían estar por encima de la ley. Hoy la Corte Suprema determinó que la ley se aplica, se cumple, todos somos iguales ante la ley. Creo que es un logro del conjunto del pueblo argentino, por supuesto del gobierno de Cristina, que llevó adelante esta iniciativa, del Parlamento que la votó con una amplia mayoría, de aquellos que empezaron una lucha desigual allá por los 80, pero hoy que la ley se aplique para todos, más allá de que uno esté a favor o en contra de la ley de medios, es un mensaje para la población argentina que esta democracia comienza a ser, ya deja de ser una democracia joven para ser una democracia adulta.